por el devenir histórico, por los diferentes momentos de encuentros con otros mundos. Debe ser el continente americano en general, pero América Latina en particular, el lugar donde se da el mayor sincretismo cultural, no solamente con Europa, con la Asia árabe, con la Asia amarilla, con la África negra, con la África mediterránea, sino en general al contacto de todas estas culturas con nuestra rica cultura autóctona, con nuestra rica cultura americana, la maya, la azteca, la inca y todas las demás. Por eso, en nuestras expresiones culturales que van desde la religión hasta el derecho, podemos observar este sincretismo. En el ámbito religioso, nuestras fiestas patronales tienen un trasfondo católico, la misa, la procesión, pero una vez culminado se inician celebraciones que pueden durar días al mismo estilo del incanato. Algo similar ocurre en el ámbito del derecho. Extrapolamos, importamos instituciones que para que realmente tengan un desarrollo virtuoso deben acomodarse, deben americanizarse, deben acriollarse. Unas más que otras, sobre todo las que han llegado a último momento. De eso hablaremos un poco el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega 198 de Tribuna Constitucional. El precedente, sus fundamentos. No olvide suscribirse. Al final, si lo considera, darle like y difundirlo. Bienvenidos. Aquí en Tribuna Constitucional tenemos varios programas dedicados al precedente constitucional. Es eso lo que nos lleva a querer ahora analizar el precedente, ya no solamente el precedente constitucional, sino el precedente como institución. Creemos que conociendo su soporte, conociendo sus fundamentos, conociendo su basamento, va a ser mejor para luego poder entender el precedente administrativo, el precedente judicial y, claro, el más potente de todos, que es el precedente constitucional. El conocer los fundamentos de una institución novísima, proveniente del derecho anglosajón, se basa en tres razones. La primera de ellas, que estamos ante una institución que para su entendimiento debemos de bucear en las aguas de la historia y del derecho comparado, entendiendo como el derecho comparado el saber entender cuál viene a ser la lógica de su creación, de su aplicación, y recién así poder saber cómo es que la podemos adecuar a nuestra realidad. En segundo lugar, porque se trata de una institución propia del siglo XXI. Tan del siglo XXI es que ni por asomo aparece ni en la Constitución, hablamos de sus 206 artículos, ni en tampoco los cuadernos de debate del Congreso Constituyente de 1992. Hay algunos que más bien queriendo interpretar van a encontrar una relación con la Constitución de manera indirecta, sobre todo con dos derechos fundamentales. El primero, el derecho a la igualdad, para que así como se ha resuelto un caso, bajo esas mismas reglas y directrices, se resuelvan casos sustancialmente iguales. Y el otro viene a ser el derecho fundamental al debido proceso, sobre todo en el ámbito de la predictibilidad, entendido como seguridad jurídica, y también en el ámbito de la economía procesal. Y por último, la importancia que tiene en el derecho jurisprudencial que se ha desarrollado en el siglo XXI, donde ya hemos visto en el programa que trata sobre la teoría del cuello de cóndor cómo el precedente constitucional está por encima de la ley, pero está por debajo de la Constitución. Para poder entender justamente todas estas manifestaciones es que vemos necesario conocer los tres principales fundamentos del precedente como institución. El primero de ellos, la dirección. Tenemos el llamado precedente vertical y el precedente horizontal. Entendemos por precedente vertical el que se da en países de organización unitaria como el Perú, donde hay una suerte de corte vértice, que puede ser la Corte Suprema para los precedentes judiciales o puede ser el Tribunal Constitucional para los precedentes constitucionales. Un precedente que obliga a todos los demás órganos jurisdiccionales, el llamado precedente vertical. El precedente horizontal más bien está reservado para los países de organización federal, donde cada uno de sus estados
o de sus provincias o como se llamen, son una suerte de pequeños países, de tal forma que lo resuelto en uno de ellos pueda extenderse al otro órgano jurisdiccional que ya no está por debajo, sino está a la misma altura. A eso llamamos el precedente horizontal. En segundo lugar, lo referido a su alcance. No siempre el precedente tiene, como en el caso peruano del precedente constitucional, un alcance erga omnes absoluto. Lo tiene por el carácter de poder del Estado, de supremo intérprete de la Constitución que tiene el Tribunal Constitucional. Pero insisto, no en todas partes el precedente como tal tiene un alcance erga omnes absoluto. Hay los lugares en que hay un erga omnes relativo, como también se da en el Perú con el precedente judicial, donde la obligatoriedad de continuar el sendero, de continuar el camino, de continuar el derrotero, solamente se da para esa especialidad. Si es en lo laboral, solo en lo laboral. Si es en lo civil, solo en lo civil. Y por último, el precedente que tiene un alcance interpartes, como es el que se da en el Perú en el ámbito administrativo, donde el precedente solo es de observancia obligatoria. Esto es, se ha resuelto administrativamente de una determinada manera y constituye un precedente, claro, para los casos venideros. Pero llegado el nuevo caso, no es que exista la obligatoriedad de aplicarlo, pero sí de observarlo, sí de tener en cuenta lo que se ha resuelto anteriormente y que seguro, si vamos a apartarnos de lo resuelto, la argumentación jurídica va a tener que ser potente. Y tercero, por último, sus funciones. ¿Qué funciones cumple el precedente? Deben ser funciones superlativas, entendemos, para que así, siendo funciones superlativas, recién podamos entender el porqué de esa fuerza a pesar de ser una institución reciente. Reconocemos tres funciones en el precedente. La primera de ellas, la función pacificadora. Esto es, cuando hay una suerte de extravío, cuando hay una suerte de confusión, cuando hay fallos que son hacia una uniformidad irresolutos, que miran en distintas direcciones, el precedente llega para darle esa pacificidad, para decir, esto se interpreta de esta forma. Por eso la importancia que cuando tengan un alcance erga omnes, sea relativo o sea absoluto, sean los órganos jurisdiccionales de cierre, sean las llamadas cortes vértice. En segundo lugar, la labor unificadora, ¿no? Conocido es que según la naturaleza, según la idiosincrasia, según la cultura de determinado territorio en un país pueden haber fallos que sean absolutamente contradictorios o al menos no sean solubles. Entonces, el gran aporte del precedente es que llega justamente para decir, no señores, esto acá lo vamos a unificar. Y esa labor unificadora es la que se hace muchas veces necesaria. Pero es la tercera función, la que, si se quiere, con mayor frecuencia se utiliza, que es la función de integración. Esto es, cuando ha tenido que haber una ley de desarrollo constitucional o ha tenido que haber una ley importante, trascendente, y no se ha dado ese vacío, o si se ha dado, es incompleto, en este caso, esa laguna es complementada, llenada, integrada por el precedente. Esto en la mayoría de casos, cuando se le dice a los tribunales de cierre, cuando se le dice a las cortes vértices que están legislando y que su labor no es legislar, sino su labor es estrictamente jurisdiccional, la respuesta que dan es que me he visto obligada a dar este precedente porque justamente había un vacío, justamente había una laguna. Es decir, se ha encontrado en el precedente el remedio al ocio legislativo, el remedio a la inacción legislativa, el remedio a poderes legislativos concentrados en lo político o en lo fiscalizador y olvidándose de su principal labor y su razón de ser, que es la legiferante. Con este breve análisis acerca de los fundamentos del precedente, esperemos que sea una institución mucho más cercana, mucho más conocida y por ello mejor aplicada. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Permiso.